Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al podcast, al canal, para comentar esta victoria del Fútbol Club Barcelona hoy ante el Español 4-1. En un partido, pues que sin duda el Barça prácticamente, bueno, ya lo decíamos la semana pasada, pero ahora sí que yo creo que liga sentenciada, ¿no? Esto está claro, ahora toca mirar ya cuándo el Barça pues va a celebrar este título después del empate de ayer, del viernes, ante el Girona del Madrid y esta victoria 4-1 ante el Español en el derby, pues, insisto, son 9 puntos, quedan 7 jornadas, yo creo que estos son, si no me equivoco, 21 puntos en juego, hablo de memoria. Pues bueno, yo creo que ahora ya vamos a mirar cuándo, ¿no? Y quiero desde aquí, y esto para empezar, ahora hablamos del partido que tiene diferentes sensaciones que me deja el partido y no todas positivas, ¿eh? Fijaos que yo creo que hay matices, pero que es un día importante antes de seguramente la temporada o la semana más importante de toda la temporada en ese enfrentamiento del Metropolitano ante el Atlético. Pero lo que venía diciendo es que para mí, y a diferencia de lo que dijo Hansi Flick en rueda de prensa, la liga es lo más importante. Y lo lleva siendo siempre así, para mí, bajo mi punto de vista, para el Barça, para el propio club. No solamente es una cuestión personal mía. Creo que el Barça, siempre que quiere tener éxito en Europa, ha ganado la liga. Lo dice la historia, lo dice las 5 Champions. Y siempre que el Barça ha estado cerca de ganar la Champions, otras veces, ¿no? Que ha estado cerca, eh, pues ha ganado la liga también. Entonces, esta es una competición que marca la regularidad y que se compite desde septiembre a mayo y que se pasa por muchas etapas difíciles, complejas y que donde las culturas de los clubes también tienen algo que decir al respecto, ¿no? Y todo esto lo digo porque es verdad que a veces la Champions, que sí que coincido en que es el título más preciado en el mundo del fútbol, junto seguramente con el Mundial, eh, lo entiendo, ¿eh? Y entiendo que los jugadores el Barça lleva muchos años sin ganar la Champions, pues evidentemente tengan un deseo especial, ¿no? Por ello, y que incluso Hansi Flick, que quizá tiene una cultura un poquito diferente, pues ayer fuera sincero y rompiera, bueno, una dinámica habitual, ¿no? De los entrenadores del Barça, valorando por encima de todo la liga y que hacer una buena liga, ese discurso que hemos escuchado tantas veces de Guardiola, Luis Enrique, de Xavi, incluso hasta de Ronald Koeman, ¿no? También, que hacer una buena liga te iba a dar las opciones de ganar en Champions. El Barça necesita estar bien para competir en Europa. Hay otros equipos que no es así, hay otros equipos que son más de eliminatorias y que saben dominar los detalles, y el Madrid yo creo que es el mayor ejemplo de ello. Pero la liga tiene muchísimo mérito. O sea, ser regular durante toda una temporada es muy difícil para cualquier equipo. Y es seguramente el título para mí, dentro del mundo del fútbol, que se valora muchísimo. Es verdad que a nivel mediático muchas veces la Champions tiene más fuerza, pero dentro del mundo del fútbol cualquier entrenador, cualquier jugador te dirá eso. Te dirá que realmente el Barça es un equipo 1000 veces más consistente que el Madrid a día de hoy, aunque el Madrid acabe ganando la Champions, cosa que no creo que haga, ¿no? Pero que ha pasado otras temporadas, ¿no? Un Barça ganando la Liga y, bueno, en Europa fallando. Insisto, este es un debate muy extenso, pero hoy lo quiero poner encima de la mesa porque mmm, no creo que el gran objetivo del Barça sea ganar la Champions. No lo creo. Creo que la Champions es uno de los objetivos, seguramente el que hace más ilusión. Pero, ostras, son detalles bueno, que hoy es un día para mí, yo creo que debemos estar muy contentos, porque el Barça encarrila un nuevo campeonato ante un Madrid que, oye, si uno, ya tendremos tiempo de repasar la temporada, pero que el Barça perdió ante el Madrid en la primera vuelta, el Madrid celebraba una distancia, creo que era de 5 puntos en aquel momento, el Barça sufría y ha sabido darle la vuelta a esto como un calcetín. Hace no tampoco, el Madrid de Arbeloa estaba ahí, o sea, que es verdad que el Madrid se ha caído porque es un equipo con un proyecto débil, muy débil. De ahí que por primera vez en muchos años Florentino Pérez quiera fichar a un director deportivo, y me parece completamente lógico porque creo que hay un desastre a nivel de planificación de plantilla muy importante, pero el Barça es un martillo pilón, o sea, pam, 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 no para, no para, no para, no para, y ahí está, ¿no? Y camino de los 100 puntos. Es verdad que lo tiene que ganar todo, pero el Barça puede acabar ganando una liga de 100 puntos. Y lo de hoy, pues certifica que el Barça puede celebrar el título de liga ante el Madrid
en el Camp Nou, cosa que, la verdad, no estaría nada mal. Es verdad que es un poco complejo, se tienen que dar una serie de resultados para que el 10 de mayo, dentro de menos de un mes y un día, a las 9 de la noche, el domingo 10 de mayo, el Barça, si gana ese partido, ¡pam!, ser campeón, que sería la leche, la verdad, a 3 jornadas del final quedarían 9 puntos en juego. Bueno, ya veremos. Es verdad que el Barça ganando los partidos de casa lo tiene hecho. Eso hace que Getafe, Osasunas, ¿no? Sobre todo Getafe, Osasuna, que son dos salidas incómodas, las puedes dar por tranquilo. Pero claro, es que quizá el Barça ya no se juega nada, ¿no? Ese es el problema. Que quizá el Barça, si queda eliminado de la Champions el próximo miércoles, pues bueno, va a dar igual, ¿no? Y le puede pasar al Madrid también, ¿no? Evidentemente, que el Madrid ya en esta liga yo creo que renuncia, y si cae eliminado el martes, que yo creo que es lo que va a pasar, pues también, ya, fijaos, en abril, con nada ya a comentar respecto a Barça y Madrid y qué cosas, ¿no? Si el Atlético finalmente acaba con jugándose la Champions. El Atlético que también tiene que hacer mucha autocrítica sobre lanzar o tirar a la basura ligas en el mes de octubre, noviembre, porque el Atlético se ha ido viendo que tenía mejor plantilla de lo que decían sus resultados al principio de temporada, muchos lo dijimos, y es evidente que si se hubiera mantenido un poquito más ahí, en esta liga, donde el Madrid ha sido súper inconsistente, donde el Barça ha sido muy consistente en resultados, pero donde ha tenido momentos también bajos, podría haber competido. Pero bueno, y ahora hablaremos del partido, evidentemente, del miércoles, porque era imposible ver el partido de hoy sin tener el partido del miércoles en el Metropolitano en la cabeza. Yo creo que era imposible. Imposible. Y es normal, porque después de lo que sucedió ayer, es que vamos, el Madrid transmite una sensación de apatía futbolística en Liga tremenda y después un problema futbolístico enorme entre Mbappé y Vinicius, que cuando juegan juntos no conectan, el equipo por lo menos no conecta, ¿no? Yo creo que todo esto lo vemos todos, es una evidencia clara, y entonces, claro, era difícil hoy tener la cabeza en el derbi, ¿no? Pero se tenía que por lo menos dar una buena imagen, y Flick, para mí, ha presentado un once muy interesante, pero me ha sorprendido en algunos aspectos, hay que decirlo. O sea, ha salido con Joan García en portería, con Araujo en el lateral derecho, que, oye, la verdad es que me está gustando en esta posición, Cubarsí, Gerard Martín Valde, Pedri y Eric García en el doble pivote, uno en la segunda altura del centro del campo, Pedri, y después la tercera, la media punta, Fermín. Gavi, titular, falso extremo izquierdo, con Valde recorriendo banda izquierda, Ferran delantero centro, uno de los nombres del día, y Lamine en la derecha, que ha hecho un partidazo. 100 partidos ya de Lamine Yamal, 18 años. 100 partidos en Liga, ¿eh? Poca broma, ¿eh? 2 asistencias, un gol. Nivel de mejor jugador del planeta. ¿Vale? O sea, yo creo que esto ahora, a día de hoy, es evidente. Una joya. Al Barça solamente le puede ir bien en el futuro. O sea, viendo a este chaval, si no se cruza, ni lo perdemos por el camino, solo le puede ir bien, porque el nivel es estratosférico. Sí que es verdad que yo el otro día os decía, oye, cambios y cambios. Hombre, hay algunos jugadores, entiendo que Cubarsí haya jugado, porque no va a jugar en el Metropolitano, entiendo que Gavi tenía que jugar, pero a mí ya... Pedri, pues ya me sorprende un poco, ¿no? ¿Era el día para jugar? Quizás sí, ha hecho un muy buen partido y quizá necesitaba recuperar sensaciones, y es cierto que lo ha hecho. Lo miraremos el miércoles. No estaba bien en los últimos partidos, lo veníamos diciendo, ¿no? Fermín titular. Ha acabado con un golpe en el tobillo, parece que no es grave en ese sentido. Fermín titular. Ostras, para mí Fermín es indiscutiblemente titular en el Metropolitano. Está bien, pero bueno. Eric García, titular. Otro que para mí es indiscutible. Quizá hoy no sé si tenía que jugar. Y después el gran nombre que me llama la atención es el de Lamine, que sabíamos que iba a jugar, porque evidentemente lo ha sustituido. O sea, iba a decir que era evidente que Lamine Yamal entraba en la cabeza de todo el mundo para ser sustituido, pero no lo ha hecho y finalmente lo juega todo. Entonces, Flick evidentemente pone a su máxima estrella a jugarlo todo, pero yo es que creo que en parte este equipo, en algunos tramos de la temporada, ha tenido un bajón físico muy importante porque Flick en partidos de Copa jugaba con un once titular que parecían los cuartos de Champions. Y esto lo hemos comentado aquí a lo largo del año. Están ahí los podcasts y lo hemos hablado con muchos de vosotros en el grupo de Telegram. Ya sabéis, Barça con Joan Prats, os podéis adherir y conectar ahí con más culés e ir comentando la actualidad. Barça con Joan Prats, ahí lo buscáis en Telegram. Entonces, claro, me sorprende, ¿no? Yo entiendo que Lamine es de esos que lo quiere jugar todo, un poco al estilo Messi, pero hombre,
Está muy bien, ¿eh? La verdad es que está estratosférico, así que no creo que sea... Pero bueno, que ha salido bien la jugada. Y la verdad es que el Barça ha salido bien. Ha salido contemporizando, el Español ha salido francamente mal, y el gol ha venido rápido. Y es importante que el gol haya venido rápido, porque venimos de un partido donde, más allá de errores arbitrales, el Barça evidentemente, hay una jugada clave, con el tema arbitral, que es esa jugada, ¿no? De si la toca con la mano o no, Pubill, etcétera, pero el Barça no pierde el otro día por el árbitro. O sea, hay un error para empezar, la expulsión de Cubarsí, y a partir de aquí, después el Barça genera, pero no la mete. Y esto es el gran problema que venimos diciendo de este Barça durante toda la temporada. Y hoy, en cambio, ya a las primeras de cambio, marcas un gol. En el minuto 9, en un córner. Fijaos cómo los córners están dando vida a este Barça durante toda la temporada. No tanto jugadas de estrategia, ensayadas, etcétera, pero sí córners bien picados, en este caso por Lamine, y bien rematados por jugadores que en el área pequeña, que vienen bien desde atrás, como Araujo, Eric García, etcétera, y en este caso Ferran Torres, hoy titular y marcando un buen gol, además, un buen remate a la altura del segundo palo. El Barça hoy ha hecho un partido, para mí, que refleja lo que es la temporada. Momentos de muy buen fútbol en circulación de balón, momentos de verticalidad muy buenos, momentos de fútbol muy reconocible para lo que es este equipo, y momentos muy desdibujado donde el rival te coge la espalda y con muy poco te hace sufrir. Esto es el reflejo de la temporada, la falta de regularidad en su fútbol. Momentos muy buenos, momentos donde el equipo no se encuentra. Partidos muy buenos, prácticamente yo creo que hemos vivido 2-3 partidos de excelente esta temporada, y partidos donde el equipo se desdibuja y está francamente mal, pero aún así va rascando buenos resultados, ¿no? Sobre todo en Liga. Bueno, pues el partido de hoy ha sido un poco esto, ¿no? El segundo gol, con la asistencia de Lamine, en el minuto 25 de Ferran, atacando el espacio, es para mí un gol precioso. Precioso. O sea, el gol es precioso, es una preciosidad. Por la estética de la asistencia, pero por el sutil toque de Ferran Torres en el remate. Creo que está francamente inspirado. A la espalda de Cabrera, creo que era, del capitán del Español. Y realmente es un gol, el segundo, para mí muy importante, porque certifica que Ferran Torres te marca 2 goles, podrían haber sido 3, porque le han anulado uno que abro ya debate, me parece que es imposible apreciar ese fuera de juego. Una asistencia con la cabeza de Eric García y entiendo que es el semiautomático, entiendo que ha señalado fuera de juego, pero después es que es la leche el tema arbitral, porque nos han enseñado una toma donde no es fuera de juego. El montaje ese tecnológico con los monigotes que hacen no es fuera de juego. Entonces entiendo que ahora nos van a enseñar las líneas y estará en fuera de juego. Es alucinante, ¿eh? O sea, hasta te enseñan la prueba del delito y la prueba del delito es que no les da la razón. Y digo, hostia, o sea, fijaos que yo insisto que nunca intento no meterme, por lo menos intento no justificar los partidos en base al arbitraje si no ha sido muy decisivo el error arbitral, ¿no? Pero es que últimamente los veo sufriendo mucho. Bueno, lo más importante en el caso de Ferran. Ferran ha conectado. Ferran ha hecho un muy buen partido de fútbol. Ferran es un jugador que tiene una actitud siempre de esfuerzo. Se equivoca para mí cada vez que pasa por una racha mala y marca un gol, que si ponerse las manos en las orejas, que si lo criticamos, que si le decimos y tal. Oye, a ver, Ferran Torres lleva sin marcar un gol desde el 31 de enero. 2 meses y medio, casi. Estamos hablando de un delantero del Barça. Eso es, o sea, que son 15 partidos, creo. Un delantero del Barcelona no puede estar 15 partidos sin marcar un gol. O sea, Ferran, aplícatelo. O sea, y yo no soy mucho de polémicas, pero o sea, encima aún no, o sea, un jugador que cobra millones en la máxima exigencia, en la élite, aún se va a molestar porque está 15 partidos sin marcar y se le critica. Bueno, pues hay que saber dónde está uno, ¿eh? Yo si mañana en mi trabajo no hago mi trabajo durante 2 meses y medio, me van a decir, oiga, ¿usted qué hace? ¿No? Un cliente me va a decir, oiga, ¿usted a qué se dedica? Entonces, o cualquiera de vosotros en vuestros trabajos, ¿no? Entonces, ojo con esto, ¿no? Porque yo creo que esto es un detallito ya de Ferran que marca tendencia en un buen día, donde ahora voy a decir todo lo bueno que ha hecho, pero en este caso creo que no está muy acertado. Y entiendo que no es solamente hacia la crítica del aficionado, del periodista, entiendo que hay una crítica también hacia el propio club. Ferran no es tonto, sabe perfectamente que el club está filtrando que Ferran puede ser moneda de cambio o parte de la operación de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid, porque a Mateo Alemán le gusta mucho Ferran Torres,
creo que eso es, y eso existe, es una realidad. Ferran sabe que el Barça va a fichar un delantero y sabe perfectamente que, bueno, pues Lewandowski ya tiene una oferta de renovación. Se la acepta o no la acepta, pero que la idea es otro delantero y Lewandowski. Y seguramente él, ¿dónde queda en esa ecuación? Bueno, hay que ver, ¿no? Fran tiene mucho mérito. Se ha reconvertido desde un extremo a un falso delantero centro, a un delantero centro más puro, atacando espacio, con mucha movilidad. Ha mejorado sus registros goleadores, sus números están ahí, pero es cierto que tiene un problema para mí de confianza. O sea, es el jugador que más refleja su estado de ánimo en el terreno de juego. Cuando pasa por estados de ánimo y de confianza extrema es un jugador que, fantástico, o sea, es la inspiración y marca goles e incluso compite con cualquiera porque realmente pasa por rachas buenísimas, pero cuando la chispa se va, es un solar. Es un solar y nos desespera a todos. Ahora, hoy, ha recuperado su mejor versión. Ha hecho clic ese gol inicial y después ya la cosa ya fluía. Ha tenido ese... Para mí, ha marcado un hat-trick. Ya os digo que hasta que no me enseñen la línea, es como si hubiera marcado un hat-trick. O sea, ha sido un partido de inspiración máxima. Y es muy buena noticia. ¿Y qué queréis que os diga? Antes del partido ante el Atlético de Madrid, ya os he dicho que yo el partido de hoy lo he leído mucho con visión Atlético de Madrid, pues, hombre, es muy importante que una de tus bazas goleadoras, con los problemas que tienes para meterla, para realmente marcar, ¿no? Todo lo que generas, pues tener esa eficacia que tanto necesita este equipo, que es por donde está perdiendo los partidos, algunos de ellos, ¿no? Importantes este año, pues, hombre, pues es una buena noticia. El partido ha sido muy bueno, mucha movilidad, los 74 minutos que ha jugado han tenido un nivel muy importante y vamos a ver si eso le permite ser titular o no. Hoy Lewandowski no ha jugado ni un minuto sobre el terreno de juego. Eso a mí, a priori, yo digo, bueno, Lewandowski titular seguro en el Metropolitano porque va a buscar el gol, la inspiración del killer, seguramente el jugador con más gol de toda la plantilla, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no? Porque estos dos goles de Ferran quizá abren un poco la veda. Esta una. El equipo ha tenido grandes momentos de fútbol. Sí que es verdad que el Español se ha metido en el 56 con un muy buen gol de Paul Lozano. Para mí el mejor del Español hoy. Es verdad que el Español ha tenido muy buenos minutos, como os digo. El Barça ahí ha sufrido. No ha estado inspirado, pero ha habido un momento que yo digo, esto nos lo empata el Español en una jugada tonta. Joan García ha sacado una, que está por fuera de juego, es verdad, pero sacó una muy buena y después han venido los dos goles de Lamine por insistencia, por presión, fantástico Lamine en ese gol, como presiona ante Dimitrovic, que ha sacado un par muy buenas el portero español, siempre ha sido un muy buen portero, ya cuando estaba en el Leganés, etcétera, gran portero, y después ha llegado otro gol en el 89 de Rashford, importante también porque va a ser protagonista sin duda en el Metropolitano, en una asistencia de Jong, que ahora hablaré de él, que ha salido en la segunda parte, que me parece que es una delicatessen, sobre todo por el tempo a la hora de dar la asistencia, ¿no? La pausa que tiene De Jong esperando a que Rashford esté en una posición adaptable al remate y rematando con bastante pericia porque es un remate difícil, complejo. Había tenido una previamente muy clara que desacierta en el control y realmente se le hace de día. Y en cambio, en ese remate que hace Rashford, pues para mí es un remate de mucho nivel, ¿no? Y el 4-1, el español, pues evidentemente ha bajado los brazos, no ha hecho un muy buen partido, tampoco el español, hay que decir que ha tenido esos minutos donde el Barça quizá ha ido un poco con la empanada. Nombres propios, aparte de Lamine, que ha hecho un partidazo y que ya os digo que para mí está a nivel de ser el mejor jugador del mundo en estos momentos, o sea, está en un nivel estratosférico, con este jugador tal como culebrea, se va de uno, se va del otro, hace jugadas impresionantes, hoy entre González, entre Romero, entre Cabrera, entre Calero, que venía a la ayuda, es que Dolan, que bajaba a ayudar, es que no podían, o sea, no podían pararle, no le pueden frenar. Y es verdad que la mayoría del fútbol pasa por la derecha, eso no me entusiasma, lo he dicho varias veces, es importante contemporizar, tener lo que el Barça tenía el año pasado, que el fútbol vaya por diferentes áreas del campo, el caso de Rafinha, ¿no? El año pasado el Barça repartía entre banda izquierda, banda derecha, pero es verdad que aún así es capaz de hacer cosas muy serias, este futbolista. O sea, y es una de las grandes esperanzas del partido del Metropolitano. Lamine es capaz de lo máximo ahora mismo. Es capaz de meterse el partido en el bolsillo y destrozarte vivo. Entonces, esto es una de las bazas. Yo ya sabéis que digo que el Barça va a tener sus opciones en el Metropolitano porque genera siempre. Y si generas siempre, eso significa que dependes de la capacidad que tengas para definir lo que propones. Si el Barça tiene ese día
un poquito más de inspiración en el gol, se va a meter en el partido, seguro. O sea, esos partidos donde el Barça tocaba en la frontal ante el Atlético de Madrid cerrado, defendiendo un resultado en una eliminatoria de Champions, o incluso a veces nos habíamos encontrado en Copa o en partidos de Liga donde se habían puesto por delante, etcétera. Eso ahora ya no pasa ante el Atlético de Madrid. El Cholo es consciente que a este Barça hay que buscarlo un poquito más arriba porque no se puede encerrar atrás, porque te va a generar fútbol seguro, porque esa verticalidad además es que te obliga, porque tiene la línea tan avanzada que te obliga, incluso te invita a que le intentes coger esa espalda. Y el Atlético lo va a hacer, por lo tanto, el Barça va a tener opciones. Y con Lamine, como tenga el día, puede pasar de todo. Y para mí esa es una de las grandes bazas del partido. El partido tiene matices. El tema de Gerard Martín, por ejemplo, esperemos que esté bien. Ha dado el susto tras pisar mal y ha tenido que ser sustituido. Parece que no tiene mala pinta. Es verdad que no ha estado especialmente tampoco bien en esos 45 minutos que ha jugado Gerard Martín, que cometió un error en un balón largo del Español que acabó en Quique García, en el delantero del Español, pero bueno, parece que no ha sido nada grave. Lo digo porque a priori, bueno, y sin el priori, si está bien va a ser titular, evidentemente es una de las bazas más importantes de la plantilla, ¿no? Después el otro gran nombre del día, hemos hablado de Lamine, de Ferran, es el de Gavi. Es el de Gavi, por el espíritu además que nos ha recordado que le ofrece a este equipo. La verdad es que hoy me ha recordado un poco al Barça de Xavi cuando he visto a Eric García, Pedri, Fermín y Gavi en el terreno de juego, más que nada porque Gavi estaba como falso extremo izquierdo, digamos, yéndose por dentro, pero muchas veces por inercia se hacía al cuadrado. ¿Os acordáis del famoso cuadrado de Xavi, no? Pues muchas veces se hacía al cuadrado, es evidente, es normal, ¿no?, que haya sido así. Y la verdad es que Gavi, que ha jugado, mira, lo tengo aquí, 64 minutos, para mí ha hecho un partido muy bueno. Yo creo que muy bien. Esperanzador, diría. Compitiendo bien en los duelos, demostrando... Es verdad que en esta posición más avanzada tiene menos desgaste que si hubiera jugado en la base, ¿no?, en cualquiera de las dos posiciones. Y se le ha notado cómodo. Técnicamente, yo siempre he dicho que Gavi es un jugador mucho más técnico de lo que mucha gente dice. Es verdad que se mete en todas las broncas con los jugadores del Español en este caso, pero es verdad que inspira al equipo. Y para mí es importante tener jugadores así sobre el terreno de juego. A veces el Barça peca un poquito en la jugada de Marpuví del otro día, se ve claramente. O sea, es que nadie reclama nada al árbitro. Prácticamente nadie reclama nada al árbitro en ese penalti, ¿no? Que es penalti o no lo es, o interpreta... Pero da igual, tienes que morir. El Cholo Simeone ya estaría en el centro del campo o indicando a cualquiera de sus jugadores que se coman al árbitro, ¿no? Hay que tener esa idea. Y Gavi tiene todo eso. Aparte de ser un grandísimo futbolista que entiende el juego de posición, que entiende la verticalidad que quiere Flick, que se posiciona bien, que se asocia bien, que controla el espacio-tiempo, que no es un interior físico y solamente la lucha y la entrega. Es un jugador muy interesante y es un jugador que tiene que ser importante en el Barça del futuro, por supuesto, ¿no? Y que es muy polivalente. Hoy ha jugado en esa posición, pero puede jugar en la media punta, puede jugar en la posición de Pedri, incluso puede jugar en la posición más atrasada del centro del campo. Y es una gran noticia. Otros nombres propios. Joan García ha estado bien, realizando dos paradas de mucho mérito. Me ha gustado Valde, que está entrando ya en dinámica y la verdad es que en esa banda izquierda, cuando le das la banda izquierda, la verdad es que es un jugador que siempre, por lo menos aparece, ¿no? Es verdad que físicamente necesita ir a alcanzar un poquito aún de nivel, su nivel más habitual, porque es verdad que estos parones no van bien. Pau Cubarsí ha hecho un partidazo hoy, distribuyendo sobre todo el balón desde atrás con muchísimo criterio. Muy bien, muy bien. Se incorporaba como un centrocampista más, ¿no?, cuando el Español se iba metiendo hacia atrás. Ha hecho un grandísimo partido hoy. Ya os he dicho que Araujo ha estado muy aplicado en defensa, en esa posición de lateral derecho. Me gusta que haya recuperado la confianza, ¿no? Y después el tema Pedri. La verdad es que ha estado muy bien, siendo el faro, el controlando el tempo del juego, haciendo unas conducciones espectaculares, superando líneas, recuperando al gran Pedri. Más allá de que yo no lo hubiera puesto tantos minutos, pero bien. Y después Fermín, quizá no ha sido su mejor partido. Ha encarado bastante, ha tenido bastante capacidad, ¿no?, para con esa verticalidad que le caracteriza, girarse, ¿no?, y buscar el disparo, pero quizá no ha tenido el mayor de los aciertos hoy en este partido. Aparte de todos estos, ha entrado Marc Casado haciendo un partido
en la última media hora, ¿no? Cuando ha entrado, porque Eric García ha bajado al centro del campo, al centro de la defensa, perdón, con la salida de Gerard Martín. Y la verdad es que Casado me ha gustado bastante. Y me ha recordado algo que yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Casado es un jugador para este equipo. Yo creo que va a salir a final de temporada. Vamos a ver, es uno de los jugadores que en el cuerpo técnico valoran, ¿no? Que pueda salir. Yo creo que él mismo también lo valora. Y la verdad es que incluso también en la entrega, en la recuperación, en el criterio, no brilla al nivel de otros centrocampistas, pero es un jugador útil en este equipo. Ha salido Joao Cancelo, que va a ser titular seguramente ante el Atlético, y ha salido Frenkie de Jong, con criterio en esa asistencia, los últimos 5 minutitos, y Flick no ha descartado en rueda de prensa que vaya a ser titular. Y ya nos metemos, si queréis, en ese partido ante el Atlético para acabar el podcast de hoy. Hombre, no lo sé. No va a jugar más de 60 minutos. Creo que sería interesante para el equipo, para superar líneas. Y si sale el De Jong que mata en los duelos, va a ser importante. Si sale el De Jong, en catalán se dice tou, flojo, ¿no? En castellano, creo que tiene o asumimos muchísimo riesgo. O sea, yo veo a Griezmann en esa zona destrozándote, ¿no? En baja altura y creo que hay que pensar muy bien, ¿no? Pero sí que es verdad que si De Jong, Pedri juegan al nivel de los grandes partidos en el centro del campo, teniendo en cuenta que Bernal pues no va a llegar, pues hombre, pues puede ser una baza interesante a jugar en la primera, sí, un poquito más de la primera mitad del encuentro. No estará para jugar ni mucho menos todo el partido. De Jong es un jugador que te puede ir muy bien en la segunda parte si te salen muy bien las cosas y te avanzas en el partido. Esto ya el cuerpo técnico valorará, ¿no? Oye, marco 2 goles de primeras. Hostia, pues metes en el 60 De Jong la última media hora para buscar ese tercer gol desde la posesión, ¿no? No lo sé. Yo creo que el 11 va a ser Joan García en portería, Koundé lateral derecho, pareja de centrales, si está bien, Gerard Martín, Eric García, Cancelo en la izquierda, en el lateral izquierdo. Aquí, bueno, si queréis vamos a poner a Pedri de Jong en el doble pivote. Oyolmo ha jugado unos minutos al final. El otro día no lo hizo mal como falso delantero centro. De hecho, en categorías inferiores había jugado de delantero centro. Es un jugador interesante, pero para lo que va a buscar el próximo miércoles el Barça, creo que el jugador para jugar en la media punta es Fermín y arriba un delantero más rematador. Creo que serán media punta Fermín y arriba creo que Lewandowski. Pero claro, insisto, que hay varios nombres que pueden bailar, ¿no? Porque hoy Ferran, pues oye, quizá le ves en un par de entrenamientos esta semana y tiene una confianza tremenda. Lamine derecha, izquierda Rashford. Yo ahí sí que no tengo dudas. Y creo que Olmos, Lewandowski o Ferran, el que se quede en el banquillo, Gavi, ¿no? Creo que van a ser jugadores importantes desde el banquillo, lo tengo claro. Y el Barça necesita hacer un partido perfecto. Lo ha dicho Flick en rueda de prensa y estoy de acuerdo. El Barça es capaz de hacer un partido perfecto. Lo ha hecho en la era Flick el año pasado y este menos, pero ha tenido encuentros de un nivel estratosférico. El día del Camp Nou de Copa casi remonta. O sea, le va de ese remate de Gerard Martín para por lo menos forzar una prórroga en Copa, ¿no? Ante el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid estaba completamente superado a todos los niveles aquel día, ¿no? Es verdad que es el Metropolitano, que va a apretar mucho, que el ambiente es terrorífico, como os vengo diciendo toda la temporada, que el Atlético se ha metido entre ceja y ceja el tema Griezmann y ganar esta Champions, que tiene más fondo de plantilla que nunca. No creo que sea mejor equipo que el Barça. No creo que tenga mejor 11 que el Barça, pero sí que creo que tiene mejor equipo a nivel de fondo que el Barça. Está llegando físicamente muy bien este equipo. Y es verdad que el Cholo pues tiene todas las de ganar. Él va a llevar la batuta del partido. El otro día le ganó la partida a Flick en la lectura del encuentro de primeras. Y es verdad que el Barça tiene que ser la excelencia. La excelencia. Tiene que haber mucho carácter sobre el terreno de juego. Cierta sensación de reivindicación por parte de los jugadores. Hay que conectar con ello. Yo empapelaría todo el vestuario con críticas periodísticas de aficionados, de tweets, me da igual, lo que sea respecto a lo que se dice, porque el equipo tiene que tener mucho carácter, ¿no? Y salir a morir. Y después
las que tenga las tienen que aprovechar. Si el equipo sabe, el riesgo lo va a asumir, y esto lo sabemos todos, pero sabe dentro de esa verticalidad, ¿no? De ese rock and roll, ya ha salido la palabra famosa, de ese rock and roll. En el minuto 20, por deciros una, marcar una, ¿no? Y en el 40 marcar la segunda y te vas 0-2 a la media parte, guión perfecto. Pero después atrás tienes que ser sólido. O sea, eso está claro. O sea, lo que está claro es que el Atlético va a tener un par porque va a generar fútbol, porque a este equipo, al Barça, todos los equipos le generan ocasiones, forma parte de la idea. Lo que está fallando en la idea es que ya no eres tan goleador como lo eras el año pasado. El año pasado te metían 2, no pasaba nada, tú le metías 6. ¿Entendéis? Entonces aquí es el tema, ¿no? Yo creo que es por ahí por donde el Barça está pecando en esos partidos y ahora sí entramos en el momento decisivo de la temporada. Es una semana apasionante para cualquier amante, ya no diría del fútbol, sino que diría del deporte, lo que está por venir. O sea, es acojonante. Yo aparte tengo el ciclismo, que ya sabéis que presento un programa de ciclismo y que es mi otra gran pasión a nivel deportivo, que lo practico, y que soy ciclista de toda mi vida prácticamente, y que mañana domingo es París-Roubaix. Poneros en mi piel, París-Roubaix, Pogačar que puede ganar o no París-Roubaix por primera vez, y después ya encaramos lunes, martes el partido del Madrid ante el Bayern, que es un partidazo, que yo creo que el Bayern es superior y va a eliminar al Madrid, pero el Madrid va a tener opciones, porque es un equipo que compite bien en Europa, y el miércoles ese enfrentamiento en el Metropolitano. Vamos, es que va a costar concentrarnos durante la semana. Va a ser muy complejo concentrarnos, ¿no? Es un enfrentamiento difícil donde el Barça tiene pocas opciones, muy pocas opciones de pasar. Sin el valor doble del gol fuera de casa en caso de empate, no se ha remontado nunca un 0-2 en Europa, ya os lo decía el otro día. Por lo tanto, qué honor, ¿no? Otro motivo de motivación. Si el Barça pasa, hay que mirarlo así, el Barça se sentirá imparable. Y el Arsenal está flojeando, ¿eh? Está flojeando. Entonces, poca broma. Que si pasas, el Arsenal no es intocable, insisto. Ya os lo dije la semana pasada. De hecho, el otro día gana ante el Sporting al final del partido. Está flojeando. Entonces, bueno, vamos a soñar, ¿no? Vamos a intentar por lo menos competir con la mejor cara posible e intentar ganar ese partido. Cuando acabe el encuentro el miércoles, me pasaré por aquí ante este magnífico micrófono y comentaremos la jugada todos juntos, a ver qué, ¿no? A ver qué ha pasado. Un abrazo para todos, cuidaros mucho.